Mi exciega me terminó porque sus amigas le dijeron que soy demasiado feo aunque siempre la he apoyado en todo. No le guardo rencor, pero no puedo evitar reírme porque después de mí se metió con un chico guapo que terminó saqueándole su departamento. Terminar con las maletas hechas en la acera mientras escuchas a alguien gritarte que eres un estorbo estético es una experiencia bastante particular. Todo el desastre empezó cuando una conversación sobre belleza física convirtió un departamento tranquilo en una zona de guerra sin sentido. Mirando atrás desde la distancia, todavía me cuesta asimilar cómo pasamos de pulir un mapa de relieve a terminar envueltos en semejante tormenta de vanidad. Mi nombre es Francisco y durante poco más de un año mantuve una relación formal con Sara. Ella era ciega de nacimiento, una condición que jamás vi como un obstáculo, sino como una realidad que requería empatía y adaptación. Desde el primer día me enfoqué en ser un apoyo constante y práctico en su rutina diaria para facilitar su independencia. Mi intención siempre fue construir un entorno seguro donde ella pudiera desenvolverse con total libertad sin depender de nadie. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía se escondía una inseguridad profunda que yo preferí ignorar durante meses. Para demostrarle mi compromiso y ayudarla en su trabajo, dediqué cientos de horas libres a elaborar un proyecto sumamente minucioso. Diseñé a mano un mapa táctil personalizado de toda la ciudad utilizando silicona de texturas, cuentas de madera y etiquetas en braille. Con este mapa ella podía memorizar rutas de autobús, ubicaciones de calles principales y puntos de referencia sin necesidad de usar aplicaciones de voz. Me tomé el trabajo de medir cada relieve con paciencia milimétrica para que fuera completamente funcional y duradero. Era un trabajo artesanal gigantesco que me tomó meses terminar y que descansaba orgullosamente sobre la mesa del comedor. El ambiente comenzó a enrarecerse debido a la presencia constante de Jennifer, la mejor amiga de Sara. Jennifer era el tipo de persona que mide el valor de los demás únicamente por las apariencias y las marcas de ropa. Cada vez que visitaba el departamento, dejaba caer comentarios despectivos sobre el estilo de vida sencillo que llevábamos. Sara, por su parte, escuchaba atenta esos discursos y poco a poco empezó a absorber esa mentalidad superficial. Lo que al principio parecían sugerencias inocentes sobre moda terminó convirtiéndose en una obsesión absurda por el estatus social. Las señales de alerta no tardaron en manifestarse en nuestra convivencia cotidiana. Sara empezó a hacerme preguntas extrañas sobre la ropa que llevaba puesta cuando salíamos a la calle juntos. Me cuestionaba si mi peinado era el adecuado o si mi camisa combinaba con la estética del lugar al que íbamos. Me llamaba la atención que una persona que no podía ver las imágenes se preocupara tanto por cómo nos percibían los desconocidos. Resultaba evidente que cada una de esas inquietudes provenía directamente de las charlas nocturnas que mantenía con Jennifer. La tarde del quiebre definitivo comenzó de la manera más apacible posible en el departamento. Yo me encontraba sentado en el comedor aplicando la última capa de barniz protector al mapa táctil que acababa de terminar. La luz del sol entraba por la ventana y el departamento estaba en perfecto orden esperando el regreso de Sara. Ella había salido a almorzar a un restaurante cercano junto a Jennifer para ponerse al día sobre sus cosas. Nada en ese momento indicaba que la tranquilidad de la tarde estaba a punto de hacerse pedazos por completo. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que retumbó en las paredes del pasillo. Sara entró a la vivienda echando chispas, tirando el bolso contra el sofá con una violencia desmedida. Noté de inmediato cómo respiraba con agitación y cómo su rostro reflejaba una furia totalmente desproporcionada. Ni siquiera se molestó en saludarme ni en quitarse el abrigo antes de empezar a caminar de un lado a otro por la sala. La tensión en el aire se volvió sofocante en cuestión de un par de segundos. Sin darme tiempo a preguntar qué había sucedido, comenzó a gritarme una ráfaga de acusaciones absurdas desde la entrada. Me recriminó con voz alterada que yo era un hombre aburrido, plano y estéticamente poco atractivo para estar a su lado. Me explicó que durante el almuerzo Jennifer le había abierto los ojos sobre lo penosa que resultaba nuestra imagen pública. Según sus palabras, salir conmigo a la calle le daba vergüenza porque yo no encajaba en el estándar de elegancia que ella merecía. Cada frase salía cargada de un desprecio que parecía haber sido ensayado minuciosamente durante horas. El verdadero motivo de su ira era el orgullo profundamente lastimado por los comentarios de su entorno social. Sara prefería descargar su frustración conmigo antes que admitir que se dejaba manipular por las opiniones ajenas. Me gritó que yo no parecía un modelo de revista ni el prototipo de hombre apuesto que sus amigas exhibían en redes. Se sentía humillada de que la gente la viera acompañada de alguien tan común y sin aspiraciones de grandeza estética. La ingratitud flotaba en la sala mientras ella destruía más de un año de relación en un ataque de histeria. Para justificar su repentina vergüenza y no quedar como una persona superficial, recurrió a inventar mentiras ridículas en ese mismo instante. Me acusó abiertamente de engañarla con otras mujeres y de ocultarle cosas a sus espaldas para desviar la atención. Decía que seguramente yo aprovechaba su condición para llevar una doble vida a sus espaldas sin que ella se diera cuenta. La incoherencia de sus argumentos era tan grande que rozaba lo cómico, pero su tono seguía siendo agresivo y tajante.
Finalmente, me exigió que empacara absolutamente todas mis pertenencias y desapareciera de su vida esa misma tarde. Frente a semejante despliegue de drama e injusticia, opté por mi postura habitual de absoluta frialdad emocional. No levanté la voz, no intenté defender mi aspecto físico ni caí en la trampa de rogar por una explicación lógica. Mantuve la vista fija en la maleta mientras guardaba mi ropa en completo e inquebrantable silencio. Mi indiferencia pareció descolocarla aún más, ya que ella esperaba una discusión acalorada o llantos de súplica que fortalecieran su ego. Cada prenda que doblaba era una confirmación interna de que mi tiempo en ese lugar había terminado para siempre. En menos de 20 minutos tenía todas mis cosas listas junto a la puerta de salida para no volver jamás. El mapa táctil personalizado se quedó intacto en el centro de la mesa del comedor, reluciente y listo para ser usado. Sara continuaba de pie en el pasillo soltando murmullos amargos sobre mi falta de carácter por no pelear por la relación. No me molesté en aclararle nada ni en recriminarle el tiempo desgastado en su mapa o en su cuidado. Agarré mi mochila con firmeza, levanté la maleta pesada y me dispuse a dar el paso definitivo hacia afuera. Crucé el umbral de la puerta sin mirar atrás y escuché cómo la cerradura se pasaba de golpe a mis espaldas. La calma de la calle al salir fue un alivio inmediato para mi mente saturada de gritos e incoherencias. Comprendí que no valía la pena malgastar energía en defenderse de alguien que elige la superficialidad sobre la lealtad sincera. Decidí que ese momento marcaba el fin absoluto de cualquier contacto emocional con ella o con su entorno cercano. Con las maletas en la mano, caminé hacia la parada de autobús con la tranquilidad intacta y la dignidad en su lugar. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, increíble cómo gastaste cientos de horas en un mapa táctil para que termine sirviendo como el portavasos más caro del mundo. Apuesto a que ahora lo usa para poner la taza de café mientras Jennifer le lee revistas de moda. Menudo desperdicio de silicona y madera. Respuesta de OP, el mapa se quedó en esa mesa exactamente porque ella prefirió pagar un trabajo minucioso con ingratitud descarada. Lo que haga con el relieve a partir de ahora me da exactamente igual. Mi compromiso quedó demostrado en cada textura y mi conciencia está impecable. Usuario anónimo 2 dice, esto huele a que Jennifer tenía todo planificado para sacarte del camino e instalar a alguno de sus conocidos. Ninguna amiga aconseja arruinar una relación de un año por la cara de alguien si no tiene un suplente calentando en la banca. ¡Qué basura de entorno social! Respuesta de OP, si Jennifer tenía un plan o un candidato en reserva es un drama que pertenece del todo a la vida de ellas. Mantenerme al margen de ese circo fue la decisión más práctica que pude tomar ese día. Haber cruzado esa puerta a tiempo me ahorró meses de incoherencias mayores. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y todo marchaba en relativa tranquilidad hasta que las noticias del exterior volvieron a cruzar mi camino. Había dedicado ese tiempo a reorganizar mi apartamento, concentrarme en mis proyectos de programación y recuperar mi rutina diaria sin distracciones. Sin embargo, los círculos sociales comunes se encargaron de hacerme llegar los detalles de lo que ocurría en la vida de Sara. Aparentemente ella no había perdido el tiempo para demostrarle a sus amigas que podía conseguir a alguien con el perfil estético que tanto deseaba. La rapidez del cambio confirmó lo mucho que le importaba validar su ego frente al resto. Me enteré por conocidos compartidos de que Sara ya presumía con orgullo a un nuevo novio llamado Maximiliano Vargas, alardeando de él con nombre y apellido. Ella lo había conocido mediante una aplicación de citas asistida por voz que utilizaba con frecuencia. En sus conversaciones con amigos, no paraba de describir a Maximiliano como un hombre físicamente deslumbrante, de voz cautivadora y modales perfectos. Aseguraba a todos que por fin tenía a su lado a alguien que estaba a su altura social y estética. Parecía estar viviendo una fantasía prefabricada para refregarle su supuesto éxito a cualquiera que la escuchara. La insistencia de las personas cercanas en mencionarme el asunto terminó despertando mi curiosidad pragmática por pura seguridad. Decidí hacer una búsqueda rápida en Internet con el nombre completo de este individuo para saber de quién se trataba realmente. Lo que encontré en las bases de datos públicas y registros judiciales me dejó completamente asombrado por la gravedad del caso. Maximiliano no era ningún empresario ni modelo, sino un prófugo de la justicia con una orden de captura vigente por robo agravado. Se trataba de un estafador recurrente que utilizaba identidades falsas para ganarse la confianza de sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias. A pesar del trato miserable que había recibido de su parte 2 semanas atrás, mi sentido básico de la decencia humana me impidió quedarme de brazos cruzados. Consideré que dejar a una persona vulnerable a merced de un delincuente peligroso cruzaba la línea de la simple indiferencia. Reuní los recortes de prensa y la ficha policial correspondiente para presentarme en su edificio y entregarle la información de manera directa. No tenía intención de retomar la relación ni de pedir explicaciones de ningún tipo. Mi único objetivo era dejar el aviso claro y retirarme para que ella tomara sus propias precauciones. Caminé hacia el edificio de su departamento a última hora de la tarde manteniendo una compostura neutral y distante.
Subí los escalones del pasillo con el sobre en la mano y llamé al timbre del departamento con calma. Esperaba una conversación breve, fría y estrictamente informativa donde simplemente le entregara las pruebas impresas. Sin embargo, en cuanto ella abrió la puerta y la saludé brevemente, reconoció mi voz de inmediato y su reacción fue instantánea y descontrolada. Ni siquiera me permitió formular la primera oración sobre el peligro que corría. Y descontrolada. Ni siquiera me permitió formular la primera oración sobre el peligro que corría. Sara comenzó a gritarme desquiciada desde el umbral, atrayendo la atención de varios vecinos que se asomaron por la rendija de sus puertas. Me acusó de ser un feo inútil, resentido y consumido por la envidia porque un hombre perfecto la había elegido a ella. Decía que yo solo buscaba arruinar su felicidad porque no soportaba verla con alguien superior en todos los aspectos. Cada insulto salía con una furia desmedida que demostraba lo intoxicada que estaba por su propia soberbia. Su capacidad de negación era tan ciega como su condición física. Mientras me gritaba todo tipo de improperios, estiró el brazo a ciegas hacia la consola de la entrada para buscar un objeto con el cual agredirme. Sus dedos se cerraron sobre un jarrón de vidrio bastante pesado que solía estar lleno de flores secas. Sin dudarlo un solo segundo, impulsó el brazo hacia adelante y me lanzó el jarrón directamente a la cara con toda la fuerza que tenía. La violencia del gesto confirmó que había perdido por completo cualquier sentido de la realidad y del respeto. Afortunadamente, mis reflejos me permitieron dar un paso rápido hacia un lado y esquivar el impacto directo del objeto. El jarrón pasó rozando mi hombro y se estrelló brutalmente contra el marco de la puerta, estallando en decenas de fragmentos por todo el suelo. Los pedazos de vidrio volaron en varias direcciones creando un ruido ensordecedor que resonó en todo el piso. Yo me mantuve completamente inmóvil, observando la escena con una frialdad absoluta sin devolverle ni un solo grito. En ese preciso instante recordé que meses atrás yo mismo había instalado una cámara inteligente en el timbre de la entrada para su protección personal. El dispositivo estaba activo y registrando en alta definición cada segundo de la escena desde un ángulo perfecto. La cámara capturó tanto el lanzamiento del jarrón como sus amenazas verbales explícitas de hacerme daño si volvía a acercarme. Tenía en mi poder una prueba irrefutable de su agresión física totalmente injustificada. Me agaché lentamente para recoger los documentos que se me habían caído al suelo durante el esquive del jarrón. No le dirigí ni una sola palabra de reclamo ni intenté explicarle el contenido de la orden de captura de su nuevo novio. Saqué mi teléfono móvil, verifiqué que la grabación del evento se hubiera guardado correctamente en la nube y guardé el dispositivo en el bolsillo. Sara continuaba jadeando en el marco de la puerta, amenazándome con llamar a la policía por acoso. Entendí de forma definitiva que su soberbia y su arrogancia habían alcanzado un punto de no retorno donde la ayuda externa era imposible. Quien decide cerrar los ojos ante la realidad para proteger su orgullo personal debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Guardé el archivo de vídeo como un escudo protector indispensable en caso de que ella intentara denunciarme falsamente en el futuro. Me di la vuelta en el pasillo cubierto de vidrios rotos y comencé a caminar hacia la salida a paso firme. Abandoné el edificio con la certeza absoluta de que había cumplido con mi deber moral y que mi ciclo de protección hacia ella había terminado. Si ella prefería confiar a ciegas en un prófugo de la justicia solo por validar su vanidad, era su problema. Mi indiferencia se volvió definitiva e inquebrantable tras presenciar semejante nivel de agresión y desprecio. Me alejé de su calle sabiendo que el caos que se avecinaba en su vida sería únicamente producto de sus propias elecciones. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es imposible que Maximiliano apareciera justo después de la ruptura sin ayuda previa. Estoy convencido de que Jennifer y él estaban compinchados desde el primer día para desplumar a Sara usando el odio que le inyectaron. Es la jugada clásica de estafa coordinada. Respuesta de OP, no tengo interés en especular sobre teorías de conspiración sin evidencia sólida sobre la mesa. Mi única prioridad en esa situación fue resguardar mi seguridad física y guardar el vídeo como respaldo legal. Las alianzas que existan en ese grupo son un problema que ellos tendrán que resolver. Usuario anónimo 2 dice, vaya forma tan poética de agradecer un aviso de robo intentando reventarle la cabeza con un jarrón a quien te salva. Hay gente que realmente prefiere ser estafada por un tipo guapo antes que aceptar una verdad incómoda. Tu reflejo para esquivar ese vidrio te salvó de un problema enorme. Respuesta de OP, el intento de agresión con el jarrón fue la confirmación definitiva de que no debía intervenir nunca más. Cortar de raíz cualquier canal de comunicación futura fue la única respuesta lógica después de ver esa reacción. A partir de ese segundo, su destino quedó enteramente en sus manos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el inevitable desastre cayó con todo su peso sobre el departamento de Sara. Durante esas 4 semanas me mantuve completamente enfocado en mi trabajo y en mis proyectos personales, bloqueando cualquier intento de contacto indirecto. Sin embargo, la realidad de las acciones de Maximiliano terminó explotando con una magnitud impredecible pero totalmente esperada.
El delincuente esperó el momento oportuno en que Sara realizó un viaje corto de fin de semana para ejecutar su plan de saqueo. La trampa que ella misma había alimentado con su ingenuidad y vanidad se cerró de forma impecable. Maximiliano desmanteló la vivienda por completo durante el tiempo en que el departamento estuvo desocupado. Aprovechando que tenía acceso total a las llaves y a las contraseñas, cargó un camión de mudanza con cada objeto de valor que encontró. Se llevó los electrodomésticos de la cocina, las televisiones, las joyas y todos los ahorros en efectivo que ella guardaba en la recámara. Incluso se tomó el tiempo de sustraer los documentos personales y bancarios de las carpetas de archivo. No dejó absolutamente nada utilizable dentro de las 4 paredes del inmueble. El nivel de saña del robo llegó a extremos ridículos cuando el sujeto decidió llevarse también las cintas guía del piso. Esas franjas táctiles adhesivas que yo había pegado cuidadosamente en el suelo para que ella pudiera orientarse entre las habitaciones fueron arrancadas. Maximiliano barrió con todo lo que tuviera la más mínima posibilidad de ser vendido o reutilizado en el mercado negro. Sara regresó de su viaje para encontrarse con un espacio completamente vacío y en obra negra. La imagen del departamento despojado de toda su infraestructura era desoladora. Me enteré de la situación porque una patrulla de la policía local acudió al edificio tras el reporte de los vecinos. Sara había montado una escena histérica y caótica en el pasillo común apenas descubrió el saqueo. En lugar de asumir que había metido a un criminal a su casa, comenzó a gritar y a culpar a los residentes del condominio. Aseguraba a viva voz que los vecinos habían planeado el robo masivo por pura envidia a su próspera vida amorosa. La policía intentó calmar su crisis de nervios mientras tomaban la declaración inicial sobre los bienes desaparecidos. Sara insistía una y otra vez en que existía una conspiración organizada en el vecindario para verla arruinada y humillada. Acusaba a personas mayores y a familias enteras de haberse aliado con bandas delictivas para vaciar su hogar. Su negativa absoluta a aceptar la culpabilidad de Maximiliano rozaba la paranoia más absurda. Los agentes policiales no podían dar crédito a la sarta de disparates que ella formulaba en medio de sus llantos. Mientras revisaban los antecedentes del inmueble y los registros de acceso anteriores, los oficiales encontraron mi nombre guardado en el sistema. Al figurar como antiguo residente y contacto autorizado del condominio, los agentes decidieron realizarme una llamada telefónica formal. Me explicaron la situación del robo masivo y me preguntaron si tenía alguna información sobre los accesos o sobre el paradero del sospechoso. Escuché el reporte del oficial con la misma compostura seria y distante de siempre. Respondí a cada una de las preguntas de la policía con datos objetivos y una claridad absoluta. Les aclaré que llevaba más de un mes completamente desvinculado de ese departamento y de la vida de la propietaria. Les mencioné que mi última interacción había sido registrada por una cámara de seguridad donde fui agredido sin motivo alguno. Les confirmé que no tenía relación alguna con el sujeto llamado Maximiliano ni con la gestión de sus llaves. Los oficiales tomaron nota de mis palabras y entendieron de inmediato que yo no tenía participación en el incidente. Aproveché la llamada para facilitarles el nombre completo y la orden de captura previa que pesaba sobre Maximiliano a nivel estatal. Les expliqué que el sujeto era un prófugo buscado por delitos similares en otras jurisdicciones de la ciudad. La policía cruzó los datos en su sistema central y confirmó al instante que la identidad coincidía con el criminal prófugo. La sorpresa de los agentes fue enorme al ver que la víctima había convivido semanas con un delincuente buscado. A pesar de que la evidencia apuntaba directamente al hombre que ella había metido a su cama, Sara se negaba a creerlo frente a los oficiales. Seguía repitiendo que Maximiliano era un caballero incapaz de cometer un acto tan ruin contra ella. Afirmaba que los vecinos debían haberlo secuestrado o amenazado para obligarlo a entregar las pertenencias del departamento. Su ceguedad moral la mantenía atrapada en un callejón sin salida creado por su propio ego. Me mantuve totalmente al margen de las diligencias presenciales, rechazando amablemente la sugerencia del oficial de acudir al lugar. No tenía sentido presenciar un espectáculo de drama donde mi presencia solo serviría para generar más acusaciones infundadas. La policía continuó con las investigaciones correspondientes mientras levantaban el acta por robo agravado e inspección ocular. Las cámaras del condominio mostraron claramente a Maximiliano cargando las pertenencias en un camión sin violencia alguna. La verdad cayó como un mazo pesado sobre la reputación de Sara dentro del edificio y ante las autoridades presentes. Los vecinos, indignados por sus acusaciones falsas de complicidad, le exigieron que se disculpara públicamente o enfrentara acciones legales por calumnias. Ella quedó aislada en medio de un pasillo lleno de miradas de desprecio y desaprobación generalizada. Su intento de culpar al entorno solo sirvió para ganarse la enemistad de todos los que antes la apoyaban. Ver cómo su ceguera moral la condujo directamente a la absoluta nada me confirmó que su caída era un destino fabricado por ella misma. No hizo falta que yo moviera un solo dedo ni que ejecutara ninguna venganza personal contra su persona. Bastó con dejar que sus propias decisiones incoherentes y su arrogancia siguieran su curso natural sin mi protección. Su vida se había desmoronado bajo el peso ineludible de su propia superficialidad. Comentarios de la actualización 2.
Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio el tipo se tomó el trabajo de arrancar hasta las cintas guía del suelo? Eso ya suena a guión de comedia absurda de bajo presupuesto. Nadie despega adhesivos del piso a menos que quiera llevarse literalmente la mugre. Parece una historia inventada para exagerar el desastre. Respuesta de OP. Los estafadores profesionales que operan con saqueos totales arrasan con cualquier elemento que tenga una posibilidad de reventa rápida en mercados informales. Esas cintas de relieve eran de material especializado importado y bastante costoso de instalar. Todo está detallado minuciosamente en el reporte policial oficial que levantaron los agentes esa noche. Usuario anónimo 2 dice, me causa mucha gracia pensar en dónde se metió la brillante consejera Jennifer durante todo este despliegue. ¿Apareció con camiones de mudanza para prestarle muebles o prefirió esconderse debajo de las piedras? Qué fácil es opinar sobre la vida de los demás y desaparecer cuando la casa se vacía. Respuesta de OP. Las grandes consejeras de pasillo suelen ser las primeras en evaporarse cuando la realidad golpea con un problema financiero real. Jennifer no apareció en ningún momento de la diligencia para ofrecer alojamiento ni apoyo económico a su amiga. La crisis demostró que las opiniones superficiales se esfuman en cuanto se acaba la diversión. Actualización 3. Han pasado 3 días desde la última actualización y las secuelas del robo en el departamento me exigieron una intervención final. La policía volvió a comunicarse conmigo debido a que mi nombre continuaba figurando como su contacto de emergencia principal en los registros oficiales de accesibilidad urbana. Los agentes me explicaron que Sara se encontraba sola en un espacio completamente desmantelado, sin comida y sin los insumos básicos para subsistir. Aunque no tenía ningún compromiso legal ni emocional con ella, mi sentido elemental de decencia me impulsó a cerrar esa etapa de forma ordenada. Decidí acudir una última vez para asegurarme de que no quedaran pendientes de seguridad en el inmueble. Antes de dirigirme al edificio, pasé por un supermercado para comprar una bolsa con provisiones básicas y alimentos no perecederos. Compré pan, leche, latas de comida preparada, agua embotellada y un par de cobijas sencillas para que pudiera pasar la noche. No pretendía hacer un acto de caridad heroico ni dar falsas esperanzas de reconciliación de ningún tipo. Mi única intención era dejarle recursos esenciales para que no colapsara físicamente mientras sus familiares directos asumían la responsabilidad. Llegué al edificio a media tarde con las bolsas de compras en la mano y la mente fría. Subí las escaleras hasta su piso y noté que la puerta principal tenía la cerradura provisional que la policía había instalado tras la inspección. La puerta estaba entornada unos centímetros, por lo que empujé suavemente con el codo para ingresar a la sala. El lugar resonaba con un eco helado debido a la ausencia total de muebles, cortinas o alfombras. Caminé con paso firme hacia la barra de la cocina vacía y coloqué las bolsas de supermercado de manera ordenada. Me tomé un par de minutos para revisar el marco de la entrada y verificar que el cerrojo de seguridad pudiera trabarse correctamente desde adentro. No pronuncié una sola palabra mientras ejecutaba esas tareas de revisión logística. Mi actitud era estrictamente técnica, limpia de cualquier tinte dramático o emocional. Al escuchar el crujido del empaque de papel y el sonido característico de mis pisadas sobre el suelo desnudo, Sara reconoció mi presencia al instante. En ese momento rompió en un llanto ensordecedor y desgarrador que retumbó en las paredes peladas del apartamento. Comenzó a temblar exageradamente mientras se apoyaba contra la pared para no perder el equilibrio. La imagen era la de una persona aplastada por la pesadez de sus propios errores. Entre sollozos y gritos ahogados, comenzó a lanzarme una serie de reproches desesperados sobre mi supuesta falta de protección. Me culpó airadamente por no haber estado allí para defenderla de la gente mala que se había aprovechado de su confianza. Afirmaba que si yo no la hubiera abandonado tan fácilmente, Maximiliano jamás habría tenido la oportunidad de entrar a su vida. Pretendía transformar mágicamente su traición previa en una culpa que yo debía cargar sobre mis hombros. En medio de su discurso manipulador, dio un paso brusco hacia adelante y se abalanzó sobre mi pecho con los brazos abiertos. Su intención era abrazarme con fuerza e intentar besarme en la boca para forzar una reconciliación instantánea por pura desesperación. Esperaba que la lástima y el contacto físico quebraran mi postura y me obligaran a rescatarla de la ruina. Fue un movimiento torpe e improvisado diseñado para manipular mis sentimientos. Manteniendo una postura fría e inquebrantable, ejecuté un paso lateral exacto y calculado hacia la derecha sin perder el equilibrio. Dejé que su impulso pasara de largo, haciendo que sus brazos abrazaran únicamente el aire vacío del salón desmantelado. Tropezó levemente contra la barra de la cocina al no encontrar el apoyo físico que esperaba recibir. Me mantuve a 1 metro de distancia, observándola con una neutralidad absoluta y sin alterarme en lo más mínimo. Sin pronunciar un solo insulto ni levantar la voz, saqué mi teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta con total serenidad. Abrí la aplicación de almacenamiento en la nube y seleccioné el archivo de vídeo capturado por la cámara inteligente semanas atrás. Subí el volumen del altavoz del teléfono al nivel máximo para que el audio se escuchara con nitidez impecable. Presioné el botón de reproducción y dejé que la tecnología hablara por sí sola.
La voz aguda y despectiva de la propia Sara resonó con fuerza en medio del silencio absoluto de la sala vacía. En la grabación se la escuchaba claramente llamándome feo inútil, insultando mi apariencia y arrojándome el jarrón de vidrio a la cabeza. El eco de sus propias palabras agresivas llenó cada rincón del departamento despojado de muebles. La evidencia de su malicia pasada chocó de frente con su intento de victimización presente. Al escuchar el audio reproduciendo su propia furia, Sara se quedó congelada en su sitio como si hubiera recibido un impacto helado. Sus llantos cesaron de golpe y su rostro perdió todo el color mientras la vergüenza la dejaba completamente muda y desarmada. No tuvo argumentos para justificarse ni espacio para continuar con sus acusaciones manipuladoras. Su narrativa de víctima inocente quedó pulverizada por el registro irrefutable de sus propias acciones. Le aclaré con una voz extremadamente firme y serena que su desgracia actual era el resultado directo e inevitable de su propia arrogancia e ingratitud. Le señalé las bolsas de comida sobre la barra y le dejé en claro que esa era mi última acción de cortesía hacia su persona. Me di la vuelta con tranquilidad, crucé la puerta de salida y tiré de ella hasta escuchar el pestillo cerrarse firmemente a mis espaldas. Me fui de allí sin mirar atrás, sabiendo que había cerrado ese capítulo para siempre. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, ese paso lateral para esquivar el beso desesperado fue digno de un portero profesional en la final del Mundial. Dejó abrazando al fantasma del departamento vacío mientras ella intentaba aplicar chantaje emocional barato. ¿Qué clase de reflejos para mantener la distancia física y la dignidad intacta? Respuesta de OP, la dignidad personal no se cede ante chantajes emocionales improvisados a última hora. El movimiento fue un simple paso lateral de medio metro hacia la derecha para evitar cualquier contacto físico innecesario. Mantenerme distante fue la única forma de garantizar que el mensaje quedara absolutamente claro. Usuario Anónimo 2 dice, tengo que decir que llevarle esas bolsas de supermercado fue ser demasiado blando después de que intentó romperte la cabeza con un jarrón de vidrio. Yo no le habría dejado ni un paquete de galletas rancias tras semejante agresión. Te pasaste de generoso con alguien que nunca supo valorar nada. Respuesta de OP, llevar esas provisiones básicas fue simplemente un trámite personal para cerrar el libro con la conciencia tranquila. Cumplí con un acto mínimo de cortesía humana antes de desvincularme de manera definitiva de su vida. A partir de ese segundo, mi responsabilidad sobre su bienestar quedó reducida a cero absoluto. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde la última actualización y el cierre definitivo de esta historia llegó a través de una conversación casual con un conocido de la comunidad. Las autoridades policiales dieron por concluida la búsqueda activa de Maximiliano tras agotar todas las pistas locales sin éxito. El sujeto logró evaporarse de la región con todo el botín robado sin dejar un solo rastro rastreable. Tampoco se pudo recuperar ninguno de los bienes, electrodomésticos o fondos económicos que fueron sustraídos del departamento. La pérdida material resultó ser total e irreversible para la economía de Sara. La acumulación de deudas de alquiler, los préstamos pendientes y los destrozos en el inmueble terminaron ahogándola financieramente en muy poco tiempo. Ante la imposibilidad absoluta de hacer frente a sus compromisos económicos, Sara se vio obligada a declararse en bancarrota personal ante las autoridades judiciales. Esa medida extrema fue la única vía que encontró para evitar demandas penales e imputaciones por impago de deudas contractuales. El patrimonio que le había tomado años consolidar quedó reducido a cero en cuestión de un par de meses. El colapso material trajo consigo la fractura total e inevitable de su círculo social más cercano. Sara, llena de rencor por su situación, utilizó sus redes sociales para publicar acusaciones abiertas contra Jennifer y el resto de sus amigas. Las culpó públicamente de haber sido las mentes maestras de su ruina por haberla presionado para buscar a un hombre apuesto. Las tachó de falsas, interesadas y de haber arruinado su estabilidad por envidia disfrazada de consejos. La reacción de Jennifer y de su grupo de amigas no se hizo esperar ante semejante ataque público. Le dieron la espalda de forma definitiva, bloqueando sus números telefónicos y eliminándola de todas las plataformas digitales. Decidieron cortar cualquier tipo de relación con ella para no verse arrastradas por su escándalo financiero y reputacional. Sara se quedó sin la red de apoyo social superficial en la que tanto había confiado para validar su ego. En la actualidad, la realidad de Sara es drásticamente distinta a la vida cómoda que solía llevar a mi lado. Tuvo que abandonar el departamento del condominio y mudarse a un diminuto cuarto de alquiler en la periferia de la ciudad. Sobrevive ajustadamente con un subsidio estatal mínimo destinado a personas con discapacidad sin recursos. Ya no cuenta con nadie que dedique cientos de horas a dibujarle mapas táctiles de relieve ni a organizar su navegación urbana. La soledad y la falta de apoyo práctico la obligaron a depender exclusivamente de los servicios públicos asistenciales para sus desplazamientos cotidianos. Cada salida a la calle se ha convertido en un reto complejo debido a la falta de guías personalizadas y de un acompañante leal. El orgullo que antes la llevaba a exigir estándares estéticos irrealizables quedó enterrado bajo la dura necesidad diaria.
Su entorno actual refleja con precisión el resultado de haber desestimado a quien la cuidaba con sinceridad. Por mi parte, mi vida profesional experimentó un impulso gigantesco en una dirección completamente positiva. Libre de las tensiones, manipulaciones y exigencias absurdas de esa relación, pude enfocar toda mi energía en mis proyectos de desarrollo. Mi carrera despegó hacia contratos internacionales de diseño de software y automatización que me brindan una gran estabilidad económica. La tranquilidad que respiro en mi hogar es un activo que no cambio por nada en el mundo. Mis días transcurren en un ambiente de paz absoluta, rodeado de personas genuinas que valoran el trabajo real y la lealtad por encima de las apariencias. Disfruto de mi tiempo libre practicando mis pasatiempos, viajando y construyendo proyectos que me llenan de satisfacción personal. La experiencia vivida se convirtió en un aprendizaje valioso sobre la importancia de poner límites firmes desde el primer síntoma de falta de respeto. No guardo amargura ni rencor hacia el pasado porque el presente que he construido es infinitamente superior. Mirando el panorama completo desde la distancia, la resolución de este conflicto deja una sensación profunda de justicia poética. No hizo falta implementar maquinaciones complejas ni buscar venganzas mezquinas para ver el resultado final. La propia dinámica de vanidad, obsesión por la imagen e ingratitud de la contraparte fue el motor que destruyó su estilo de vida. El destino se encargó de colocar a cada persona en el lugar exacto que cosechó con sus propias acciones. La historia demuestra de forma cristalina que la soberbia es el camino más rápido hacia la ruina personal. Creerse superior y despreciar el esfuerzo sincero de los demás genera una ceguera mucho más grave que la física. Sara prefirió escuchar las voces vacías de amigas superficiales antes que valorar el compromiso real de quien estuvo a su lado. El resultado fue un desmantelamiento total de su vida ejecutado por su propia elección. El epílogo de esta situación muestra dos caminos divergentes definidos por las decisiones individuales de cada uno. Mientras ella permanece aislada en una pequeña habitación tratando de recomponer los pedazos de su vida, yo disfruto de una libertad insuperable. Mi indiferencia estratégica y mi negativa a engancharme en su caos fueron mis mejores herramientas de preservación. Haber mantenido mi postura de muro de piedra me permitió salir ileso de una tormenta que habría destruido a cualquiera. Confirmar que no hay mejor remate cómico ni satisfacción más grande que ver al ego destruirse a sí mismo es la mayor enseñanza de todo esto. La vida tiene una forma sumamente precisa de ajustar las cuentas sin necesidad de que uno intervenga activamente. Hoy puedo sonreír con tranquilidad al recordar la historia, sabiendo que cada quien obtiene exactamente lo que siembra. El caso queda cerrado de forma definitiva, con la dignidad intacta y la mirada puesta en un futuro lleno de éxito.